Mamá. Bueno, ¿qué tal les fue escribir en griego? Me imagino algunos primera vez. ¿Les pareció fácil, difícil? Veo que me falta coordinación motora. Acá estamos. Aquí estamos de vuelta. Yo les envié el audio, les envié al grupo. Bueno, esto más bien para las personas que no pudieron estar con nosotros. Inclusive les envié ya el link del video completo. Eso ya está también como para revisar y repasar nuevamente. Ustedes solamente ingresan en el link y ya les envía el video todo grabado. Ahora vamos a entrar en las características del verbo del griego koiné, y muchas de esas características son similares al español. Entonces va a ser un poco fácil. Luego de terminar esto, vamos a leer un texto de la Biblia en griego koiné y ustedes tienen que escuchar cómo se pronuncia y luego les va a tocar a ustedes en leer ese texto del griego koiné. Vamos a ver qué tal avanzamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos al material. Los verbos del griego koiné tienen 6 flexiones, 6 características. Los verbos del griego koiné. La primera característica del verbo es la persona. ¿Qué significa la persona? Que tiene primera persona, segunda persona y tercera persona en singular, y primeras personas, segunda persona y tercera persona en plural. Esto también tiene el español. Sería yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Serían las conjugaciones de estos verbos. Por ejemplo, en español tenemos el verbo cantar. ¿Cómo vamos a conjugar eso en primera persona? Vamos a decirlo en tiempo presente. Sería canto, canto. Entonces, la palabra canto en español está en primera persona singular. Primera persona, perdón, primera persona. Cantamos. Vamos a ver, ¿quién me dice en qué persona está la palabra cantamos? Primera persona del plural. Perfecto, perfecto. Primera persona está cantamos. Cantasteis, cantasteis. ¿En qué persona está cantasteis? Tercera persona del plural. Sería segunda persona. Segunda persona cantasteis es vosotros. Sin embargo, esa segunda persona plural no se utiliza mucho en el español. Se utiliza el ustedes. Ustedes cantaron. Ustedes cantaron. A ver,
¿Cómo se conjuga en tercera persona? Escuchen, en tercera persona plural el verbo hacer. El verbo hacer, tercera persona plural. ¿Cómo diríamos en presente? Hacen. Ellos hacen. Está perfecto. Entonces tenemos 3 personas en singular y 3 personas en plural. ¿Qué se puede ver en el verbo del griego koiné? Se puede ver en el verbo del griego koiné. Enseguida vamos a ver los verbos. Una característica es que tiene persona. Lo interesante del griego koiné en la persona es idéntico al español. Tenemos primera, segunda y tercera persona singular y primera, segunda y tercera persona plural. En el hebreo de la Biblia, tienen 10 personas. Es decir, 5 en el singular y 5 en el plural. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser que haya más yo, tú, él, más que eso. Sí, en el hebreo bíblico hay 10. Entonces, ¿cuáles son? Eso es extra nomás, para que sepamos que hay diferencia en otras lenguas y que en esta parte es similar al español. El griego, el hebreo, tiene, por ejemplo, tiene el yo, primera persona, pero segunda persona se distingue de 2 maneras, femenino y masculino. Entonces, en el verbo, en segunda persona, vos tenés que saber cómo decirle a la persona que le hablas. Si vos le hablas a una mujer, le tenés que decir de una manera. Si vos le hablas a un varón, le tenés que decir de otra manera. Entonces, tienen más personas. En el guaraní, vamos a ver los que hablan guaraní. Nosotros es primera persona plural. ¿Sabían que hay 2 maneras de decir nosotros en guaraní? Alguien que habla guaraní me puede decir cuáles son las 2 maneras de decir nosotros. Yandé y oré. Perfecto. Eso no existe en el español, no existe en el griego. Las 2 maneras de decir nosotros del guaraní. Bueno, esa es una característica del verbo persona. Número. ¿A qué se refiere número? Número se está refiriendo a lo que nosotros estamos llamando plural o singular. Plural o singular. Ya hemos hablado cuántos números tiene el griego koiné. Si hablamos de singular y plural, ¿cuánto número tiene en el verbo? Tiene 2. 2. El singular y el plural. El singular y el plural. En otros idiomas, escuchen, en otros idiomas hay más que singular y plural. En el castellano tenemos singular y plural. En el guaraní en el verbo tenemos singular y plural. En el hebreo tenemos singular, plural y dual. Dual. Eso no existe en el español. El dual no. Cuando una característica no existe en el español, nos cuesta entender. Nos cuesta entender. Entonces, para dar una pincelada nomás, el dual es tanto singular y plural al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Es un poco difícil eso de entender. Por ejemplo, Dios es un verbo, está en dual, en plural muchos dirían, pero en el verbo está en forma de plural, dual.
cielos. Eso no vas a encontrar en singular en el hebreo. Siempre vas a encontrar en dual. Por eso algunos traducen cielos, otros traducen cielos. En el principio Dios creó los cielos. Eso es dual. Bueno, es la característica del griego koiné es que tiene el número singular y plural. Hasta ahora, dos características. La tercera característica es la voz. Eso, pues, eso va a costar entender también en el español, porque en el español solamente tenemos la voz activa. La voz activa en el verbo. Todos los verbos conjugados en el español están en voz activa. Voz activa. El griego koiné tiene voz activa, voz pasiva y voz media. Nosotros en este estudio que vamos a tener durante un mes, solamente vamos a conocer la voz activa. La voz activa, porque no podemos profundizar demasiado en el griego koiné. La voz activa es todo verbo que el sujeto realiza la acción, es la voz activa. Por ejemplo, aquí tenemos Juan barre el patio. El verbo barre, en este caso, está en voz activa. ¿Por qué? Porque el sujeto Juan hace la acción. Voz pasiva, y esto cuesta un poco entender porque no hay español, no hay en el español. El patio es barrido por Juan. El sujeto es patio, pero él no realiza la acción. Quien realiza la acción es Juan. Juan no es el sujeto. Es barrido, en español no existe un verbo en pasivo. Se tiene que utilizar dos verbos, es y barrer. En el griego utiliza solamente un verbo. Un verbo. No sé si en el alemán hay. Creo que hay la voz pasiva, pero no hablo alemán. En este caso, como vos estás explicando, es igual como en alemán, o alemán es igual al español. En este caso, pero es diferente los verbos en alemán y también la conjugación. Es muy parecido con inglés. Ya, ya. Y la voz media no solamente es el sujeto igual a la voz activa, el sujeto realiza la acción, pero también recibe. Entonces, un ejemplo es, me peino. Yo soy el sujeto, pero yo recibo también la acción. Entonces, el griego koiné solamente utiliza un verbo para estar indicando la voz, en este caso, media. Esto es un poco difícil de entender en el español porque no tenemos voz pasiva ni voz media con un solo verbo. Nosotros vamos a dar solamente la voz activa en el griego koiné para no complicarnos un poco. Hasta ahora vimos tres características de los verbos. La otra característica es el aspecto. El aspecto es también un poco difícil de entender, pero se refiere, digamos, a la continuidad del verbo, de la acción. A la continuidad de la acción. Por ejemplo, estoy viendo. Estoy viendo significa que no paraste de ver, estás viendo continuamente. Entonces, la acción del verbo es continua. A ver si se ve acá. Continua. Estoy viendo es continua. No hay un fin. Eso es el aspecto. En este caso es un aspecto durativo. Pero cuando dice yo vi, es una acción que terminó. Ya quedó ahí.
Entonces, ese es un aspecto del verbo. Es un aspecto del verbo. Hay muchos aspectos, pero nosotros vamos a reconocer solamente dos aspectos principales. El que perdura, yo estoy viendo o estaba mirando también. Estaba mirando parece que no tiene un inicio y no tiene un fin. Estaba mirando es como continuo. O miré o veré. Son aspectos que terminan, que tiene un punto y termina. Esos son los dos aspectos más importantes. Es una característica también del griego que solamente un aspecto no vamos a profundizar mucho el aspecto. Y luego después nos parece muy familiar el tiempo. El tiempo en el griego koiné. ¿Cuántos tiempos tenemos en el español? ¿Alguien me puede decir cuántos tiempos tenemos en el español en el verbo? Para mí que tenemos 3 tiempos, el tiempo pasado, el presente y el futuro. Perfecto. ¿Hay otra opinión en el español? ¿Cuántos tiempos tenemos? En términos de conjugación existe el pluscuamperfecto también, el imperativo también. Existen varios tipos de conjugaciones, o sea, tiempos de conjugación. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo vi o yo veía. Yo vi o yo veía. Los dos están en tiempo pasado. ¿Sí o no? Los dos están en tiempo pasado, pero en el español hacemos diferencia en el tipo de conjugaciones, como decía. ¿Me recordás tu nombre, hermano? Víctor Enciso es mi nombre, Víctor. Víctor Enciso. Entonces, algunos dicen que pluscuamperfecto, perfecto ya son pretérito imperfecto, son aspectos y no tiempo. Eso dicen muchos. Entonces, así como decía la hermana, ¿quién había dicho que solamente tenemos pasado, presente y futuro? Mirna Villa. Mirna, así como la hermana Mirna decía, en el español tenemos 3 tiempos. Muchos dicen que solamente 3 tiempos tenemos y las demás formas de conjugar son aspectos. Bueno, yo no comparto mucho esa información, ese pensamiento, pero en el griego koiné tenemos 6 tiempos. 6 tiempos. Muchos dirían, bueno, son pasado, presente y futuro nomás también, pero así se caracteriza el griego koiné con 6 tiempos. Nosotros solamente vamos a ver 4 tiempos. ¿Cuáles son los principales? Los 6 son presente, imperfecto, aoristo, que es un término muy nuevo, digamos solamente el griego koiné, futuro, perfecto y pluscuamperfecto. Nosotros vamos a dar estos 4 tiempos. Esa es la idea. Vamos a reconocer los 4 tiempos. Presente, futuro, es muy fácil traducir. Y acá de repente nos podemos complicar un poco. Imperfecto y aoristo. Estas son las dos diferencias que yo le decía, hermano Víctor, que no es lo mismo decir yo veía y yo vi, o no sé cuál verbo utilicé de ejemplo. Pero esto vamos a ver en los días siguientes de clase. Esos son los tiempos. Y por último tenemos el modo. El modo es la manera o la actitud que se dice el verbo. O sea, cómo se hace el verbo. Por ejemplo, el verbo hacer, yo hago, en este caso estudio griego, el modo es
indicativo. Nosotros vamos a dar el modo indicativo de los verbos. Subjuntivo es otro modo y habla de posibilidad. Posibilidad. Dice, ojalá aprenda griego. Eso existe también en el castellano. Aprenda. Subjuntivo. El imperativo que también existe en el castellano es cuando decís orden o deseo. Muchas veces esto en las lenguas muchas veces es difícil traducir. Cuando Dios, por ejemplo, le dice a Moisés, muchas veces le dice a Moisés, Dios le mandó a Moisés decir algo. Y las lenguas del mundo solamente ponen, bueno, algunas lenguas ponen Dios le dijo a Moisés. Y es muy diferente decir Dios le dijo o Dios le mandó. El imperativo, ese es un ejemplo nomás, pero el imperativo es una orden. En el castellano, ¿cómo se representa la orden? Con este signo de imperativo. Está diciendo con voz fuerte. Sí, Víctor. No, signo de exclamación, decía yo. Con signo de exclamación se representa el imperativo en el español. En el griego no necesita signo de exclamación. Simplemente necesita tener la conjugación. Aprended griego. Tenemos el modo infinitivo. Ese también conocemos en español. ¿Alguien me puede decir cuando yo voy a dar un ejemplo de un verbo duermo? ¿Cómo yo puedo hacer el verbo duermo, yo duermo, en infinitivo, modo infinitivo? ¿Alguien me puede ayudar? Dormir puede ser, profesor. Sí. Dormir. A ver, otro. Estudio. O estudiaré. En modo infinitivo. Estudiaré. El verbo de estudiaré. ¿Cómo puedo hacer en modo infinitivo? Igual si decís Mónica o alguien se anima más. Mirna, Paula. Estudiar, profesor. Estudiar. Entonces, en el español nosotros hacemos la forma infinitiva cuando termina en ar, er, ir. Ar, er, ir. Cuando queremos buscar un verbo en el diccionario del español, buscamos el verbo en infinitivo. Siempre en modo infinitivo. En el griego no es así. Si vos querés buscar un verbo en el diccionario griego, no vas a buscar en la forma, en el modo infinitivo. Vas a buscar en el modo indicativo. En este modo. En ese modo vas a buscar en el diccionario. Modo indicativo, inclusive en el tiempo presente, primera persona. Siempre vas a buscar el verbo en el diccionario griego en presente, indicativo, primera persona. Por ejemplo, la palabra, el verbo hablar en castellano, buscamos directamente al diccionario hablar. En griego vas a tener que buscar yo hablo. Entonces, esa manera de conjugar vas a ir al diccionario griego. Entonces, ya terminando esta parte, contenido, les quiero mostrar solamente las características del griego, del verbo. Entonces, decíamos que tenía modo indicativo. El indicativo está en los 6 tiempos. 6 tiempos. Presente, imperfecto, futuro, aoristo perfecto y pluscuamperfecto. Y vamos a ver si podemos pensar en español o quizá en alemán o en portugués o en guaraní. La forma imperativa.
En el griego koiné hay en presente y en aoristo. ¿Alguien me puede decir un verbo en forma imperativa en presente del castellano? Continúe. Continúe, es una orden, siempre imperativa es una orden. Haceme esa orden en futuro. Y continúe otra vez. No tenemos el imperativo en el futuro, no tenemos. Continúe, estamos diciendo en el presente. En el pasado, vamos a probar. El pasado, ¿tenemos un imperativo en el pasado? Sí. Tampoco. Tampoco. Nuestro imperativo solamente está en presente. Solamente está en presente en el español. Yo no sé en alemán. También solamente presente. Siempre va a estar en presente. Es algo que tiene que hacer ahora. Ejemplo, sed lleno del Espíritu Santo. Este verbo está en imperativo en alemán. En español también. El griego, sí. El griego koiné tiene un imperativo en el pasado. Aunque nos cuesta entender un poco, pero hay un imperativo en el pasado. Interesante. Entonces tenemos el subjuntivo también que no aparece en todos los tiempos. Solamente aparece en 3 tiempos. El modo infinitivo aparece en el tiempo presente, futuro, aoristo y perfecto. En el español tenemos solamente un infinitivo. Solamente un infinitivo. En el griego tenemos 4 tipos de infinitivo, de los modos infinitivos. Y luego está participio y optativo. Esos son, digamos, los modos. Los modos. Hasta aquí llegamos en las características de los verbos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En 7 minutos se corta la clase, pero como hicimos en la primera clase, vamos a volver a entrar al link y directamente estamos otra vez juntos. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Sí, usted había mencionado que al buscar en el diccionario griego, que no estaba en infinitivo como es el español, usted dijo yo hablo, yo como, ¿verdad? Sí o sí tiene que ir la palabra yo o solamente el verbo en indicativo, creo que. ya. Buena pregunta. Buena pregunta. No necesariamente lleva yo o solamente aparece hablo en el griego. Yo como, no aparece el yo, solamente aparece como. Bueno, esa es la consulta, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, en caso de que no haya quedado claro, hay que volver a ver el video sin problema. Ahora vamos a leer un texto bíblico. Vamos a ver cómo se pronuncia ya el alfabeto que ustedes hicieron. ¿Se puede ver el texto? Sí, se ve. Bueno, vamos a ver. Esto está en... Hola, Darley, te estoy viendo desde aquí.
Esto se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1. Por el momento, la traducción no vamos a mirar. Vamos a enfocarnos en la lectura. Y escuchen bien. Vamos a ver. Ean, acuérdense que este es una N, una ni. Ean, tais, tais, glosais. Glosais. ¿Se puede ver bien? Sí, te escucho. Con doble S. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Con doble S, tiene doble S. Sí, doble sigma. Doble sigma. Glosais. Acá dice ton. 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 Aquí está el espíritu. ¿Se acuerdan de este espíritu? Este es el espíritu suave. Si está al revés, este espíritu va a sonar como una J. En este caso no está al revés, está normal, digamos, es suave y suena la A normal. Entonces, ¿cómo va a sonar esto? Antropon. Antropon. Antro. O algunos dicen tro. Tro. Antropon. Otra vez la ni, que es una N. Antropon. La lo. Kai. Esto aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento. El kai, que significa y o también. Es una conjunción. Kai. Después vamos a ver lo que significa. Ton, con el circunflejo. Ton. Esto se pronuncia angelon. Agelon sería con una gama, pero en este caso se juntaron dos gamas y se pronuncia como una N aquí, y la gama, que es la G, digamos, del español, sería angelon. Otra vez esta N que de a poco va a ser familiar para nosotros. La coma, normal. Otra vez el espíritu suave, entonces no se pronuncia como J, sería pen. Y este es una eta, suena como una E. Pen. De. Esto es muy conocido, de. Este es una mi, se suena me. La eta suena como una E. Sería me con acento. Este es otra vez un espíritu suave y el acento, entonces se pronuncia ejo. Ejo. Este es como una J del español. Ejo. La coma otra vez. Gegona. Vean bien cómo se pronuncian porque después les va a tocar a ustedes pronunciar. ¿Qué dice acá? Jalcos. La sigma, ¿se acuerdan de la sigma? Acá estaba las dos S que decía Víctor. Se transformó ahora en otra sigma. ¿Qué pasó ahí?
Igual acá. Esta letra y esta letra son igual, son la misma letra. Pero esta se transformó al final de palabra. Cada vez que se escribe a final de palabra, la sigma se va a escribir de esta manera. Por eso dice acá jalcos. Jalcos. ¿Alguien me puede decir, este espíritu es suave o rudo? Suave. Suave. Entonces dice ejón. Ejón. Este dice solamente E. Acá dice cum, lon. Acuérdense que este es una pronunciación de N. Lon. Cum balón. En 50 segundos aproximadamente se corta. Volvemos a entrar y ya hacemos el cierre otra vez de esta segunda clase. A, la, son. A la, son. A la, son. Y ahí termina nuestro primer versículo de 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1.